A ver, como siempre, coloco la descripción y doy inicio. Listo. Muy buenos días, mi nombre es Elvis Canino. Este espacio de los lunes, obligatorio para su servidor, opcional para ustedes, una taza de esperanza. Un espacio donde aprovechamos y aprovecho yo, su servidor, para compartir con ustedes sobre temas puntuales, algunos sugeridos por ustedes, otros que yo también voy agregando a la lista en base a la importancia que vaya percibiendo que tienen. Tomo como referente para esto las consultas que atiendo en mi día a día, en mi trabajo, los acompañamientos terapéuticos, pero también sugerencias que me hacen algunos usuarios de las redes, algunos seguidores por algunos de las redes, como el Instagram, que no es que de una vez, aunque a veces ha pasado un par de veces que sí, que alguien me sugiere algo que ya estaba allí sintiéndose como importante hablar sobre ello y prácticamente se incluye inmediatamente en la lista. Pero no porque no quiera yo, sino por el tema, el tema del tiempo y también de llevar cierta secuencia entre unos temas y otros, no eh, estar allí sin un hilo. Estoy sonando a mis gatitos que cuando sienten que inicio vienen a hacerme compañía. eh, Voy sintiendo, aparte que también hay cierta resonancia instintiva o cierta guía del inconsciente que para mí es absolutamente válido y totalmente respetable en mi quehacer diario y en mi vida en general. El tema de hoy: ¿por qué es tan importante criar y o educar con amor o desde el amor? Y esto, ¿por qué se toca este tema si ya es algo que para algunos puede ser redundante y bien sabido? Porque no es así. No, ni es redundante, ni están todas las verdades puestas allí. Yo tampoco las tengo, por supuesto. Si dijera que pretendo tener alguna verdad sobre algo, ya por allí estaría empezando mal. Pero sí, en base a mi experiencia profesional y en base a mi propia experiencia personal, puedo enfatizar esta importancia en muchos, más allá del solo hecho de hacerlo como tal, de optar por esta elección de criar y o educar, o sea, digo y o porque ambas cosas van de la mano, pero muchas veces se hace más una que otra desde allí. Especialmente el tema de la educación, porque normalmente cedemos la educación a instituciones y un sistema que ya está arreglado, ya está estructurado de una manera que lamentablemente, y aquí sí no tengo que eh, ser muy cuidadoso con lo que digo, porque no estoy diciendo nada que no sea del conocimiento de todas las personas que opten por mirar con discernimiento hacia allí, está diseñado sobre y para el control y no para el verdadero aprendizaje. Tanto así, sin tener que indagar en ello, porque no es el tema de hoy, nos tomaría mucho tiempo, pero para, digamos que, aclarar que no estamos aquí haciendo juicios irrelevantes o poco sostenidos sobre algo, vale mirar el contexto elemental del funcionamiento de dicho sistema. Está cimentado sobre la medición de los logros y la mal calificación o la satanización e invalidación de las equivocaciones, cuando no es un secreto para nadie que se digne observar que para no solamente para el ser humano, sino para cualquier ser vivo, el aprendizaje se basa en equivocaciones. Se sostiene sobre las equivocaciones. De la equivocación es que se aprende en realidad. Entonces, para allá vamos. Bueno, ¿por qué empieza a ser tan importante? Primero aclarar un poco, ¿no? Porque esto también es obligatorio hacerlo siempre. Porque hay muchas maneras de mirar hacia la crianza respetuosa o hacia la educación libre, basadas en ciertos prejuicios, en ciertos paradigmas que parecieran ser una verdad absoluta, pero hasta que la miramos a profundidad. Primero,
criar desde el amor, criar desde el respeto, lo que se conoce como crianza respetuosa, que no es un decir y ya, es un concepto sostenido y avalado científicamente aparte, y no por cualquier grupo de personas, sino por personas profesionales de altísima talla. Pero eso es para un tema puntual, eso es una transmisión, de hecho unas cuantas transmisiones, porque es un tema que no se puede resumir en media hora ni en una hora. Eh, no tiene nada que ver con lo que muchas personas piensan de entrada, igual que con la educación libre. De entrada con la crianza, cuando hablamos de crianza respetuosa, crianza amorosa, viene de una vez la imagen, suele venir la imagen de una crianza más bien enfatizada en la desidia, más bien desapegada absolutamente de cualquier tipo de reglas, de cualquier tipo de estructura. Cuando hablamos de educación libre pasa lo mismo, porque el solo hecho de hablar de libertad ya de una vez se interpreta como una no existencia de estructura. Y es todo lo contrario, solo que son diferentes tipos de estructuras en ambos conceptos. El hecho es que el solamente quedarse allí en la puerta del prejuicio, de pensar, por ejemplo, que hablar de crianza con amor es hablar del el libertinaje, de anarquía, ya en sí esto está enfatizando una gran equivocación y una gran ignorancia sobre el tema. La crianza respetuosa, como dije hace rato, es un concepto bien sustentado y fundamentado, pero que principalmente, para también tener una idea, sin tener que indagarlo, profundizarlo demasiado, se sostiene sobre la coherencia. Coherencia. Tomen en cuenta esa palabra. ¿Qué pasa con la crianza autoritaria convencional? Que se sostiene desde la incoherencia, por lo tanto tiene que utilizar herramientas de poder, como el miedo, la violencia, la amenaza y el castigo para sostenerse en sí. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de crianza? Anular esencia del ser, anular capacidades y cualidades de los niños, de quienes están siendo sometidos a ella, anular libertades de pensamiento, de acción, anular el discernimiento en muchos casos, porque fíjense que la represión, la corrección autoritaria y el castigo suelen ir directamente contra el discernimiento. Hay una cosa que no se perdona en lo convencional, en todo lo que tiene que ver con el autoritarismo, que es el hecho y el derecho de discernir. Y nada más cercano a la inteligencia, que se supone que debería ser una de nuestras prioridades a la hora de criar y educar a nuestros niños y niñas, que el discernimiento. De hecho, la inteligencia empieza a actuar, a desarrollarse desde el discernimiento. Si no, ni siquiera existiría, ni siquiera tendría ningún sentido. Porque el solo hecho de hacerse una pregunta es lo que empieza a invocar la búsqueda, la creación y los planteamientos de las respuestas a ella. Y eso es lo que va llevando a las soluciones y al aprendizaje en sí. Entonces, fíjense cómo aquí estamos en una gran paradoja, en una gran dicotomía, en una tremenda contradicción. Queremos promover la inteligencia a través de la educación reglada, convencional que conocemos, a través de la supresión del cuestionar. Entonces, hay que obedecer para ser bueno. Por eso es que fíjense cómo se maneja el sistema educativo. La obediencia es premiada, la obediencia es bien calificada. El discernimiento, el cuestionamiento es visto como una actitud retadora, es visto incluso como patologías. Hoy día está muy de moda patologizar la inteligencia, sí señores, en todas sus maneras de ejecutarse, porque fíjense que una de las cosas que se patologiza en la infancia con mucha libertad hoy día es un alto nivel de energía en los niños. Entonces hacen diagnósticos en base a esto, a una inquietud perenne, a una incapacidad de concentrarse, pero porque requiere movimiento. Yo en una ocasión, y esto lo he contado, pero amerita el caso de hoy, hice una sugerencia en una escuela sobre un alumno que
cuya inquietud no solamente molestaba a su maestra, pero esta maestra estaba buscando soluciones y a su grupo de compañeros de clase, sino que a él mismo no le permitía rendir adecuadamente. Y la única sugerencia que se hizo, obviamente no al azar, sino en base a que estuve allí mismo presencial dictando un taller y observando al niño, fue que hicieron un convenio con los otros alumnos para que le permitieran a él cierto movimiento, o sea, caminar en círculo, en este caso puntual, por el salón, como una especie de juego, que sus otros compañeros lo permitieran y lo respetaran, cosa que ellos avalaron inmediatamente porque también, primero que era divertido, y segundo, y eso también entra, porque eso es parte de la inteligencia. El disfrute está allí. Las hormonas que permiten desaprender, las hormonas y todas las sustancias bioquímicas que están involucradas en el aprendizaje tienen que ver con el bienestar y con el placer. Por eso el eureka, por eso es tan excitante, tan sensación de éxtasis, la llegada de una solución, es placentero. El hecho es que en este juego el grupo de otros alumnos, permitir que él se moviera en círculo y él tener esta libertad de moverse en círculo, ya sin ser señalado como que estaba haciendo algo malo, y también a la misma maestra, a la misma profesora, eso le tranquilizó y también le divertía, aparte que le pareció interesante y le atraía como experimento, estaba muy atenta a los resultados, permitió no solamente que los demás, que este chico mejoró su rendimiento notablemente, sino que también el resto. Entonces allí se evidenció el cómo esto que se había hecho un problema, porque obviamente no se estaba sabiendo manejar, también generaba tensión en el grupo, y esa tensión en el grupo a ellos les impedía poner toda su concentración en lo que querían aprender. Entonces allí todos mejoraron, y obviamente la profesora mejoró en todo sentido, porque para ella fue agradable y fue interesante, y me imagino que hoy día todavía lo cuenta, porque es sabido que lo cuenta y lo ha contado a mi lado esta experiencia. Entonces el hecho es que a veces algo que pareciera anárquico, que pareciera ir contra las reglas, es lo que permite solucionar un tema conflictivo en la crianza y la educación. Entonces, ¿qué pasa? Empezando ya a ahondar en el punto central de nuestro tema de hoy. ¿Por qué es tan importante? Vamos a tomar este caso como referente, porque estamos hablando de un caso educativo, estamos hablando de criar o educar, o sea, ambas cosas preferiblemente a la vez, porque nos permite a todos redescubrirnos en la situación. Cuando estamos criando y educando niños, estamos lidiando con espejos permanentemente. Espejos de nosotros mismos, de nuestro propio niño o niña que fuimos, de nuestras heridas y de nuestras relaciones referenciales primales, madre, padre y demás cuidadores, figuras cercanas, figuras autoritarias, figuras modelo. Entonces todo esto se mueve en nosotros. ¿Qué pasa? Hay niños que nos mueven más que otros porque nos espejan más, hay muchas razones para ello, pero cuales sea, estos niños que más nos mueven, o sea, los que más nos dificultan, por ejemplo, tener paciencia, son los que más nos están espejando. Por eso es que se nos hace más difícil. También tengo una anécdota de un tema de una escuela, donde tuve la dicha y no dicha a la vez de ser testigo de una reunión donde se estaba decidiendo la permanencia de una alumna. O no, se estaba haciendo una votación y coincide con un taller que estaba yo dictando allí. Por cierto, sigo dictando talleres para las escuelas presenciales aquí en Caracas y bueno, en el interior también, solo que allí hay ciertas cosas que hay que acordar de manera gratuita. Ahí al final doy mis coordenadas, y aquí en las redes también está por si alguien lo necesita. Me tocó participar o ser testigo de esta votación. Era una especie de reunión para definir qué se hacía con esta niña. Una de las razones que dio la directora de esto no lo digo a modo de denuncia, que no voy a decir que no me molesta, pero entiendo también lo que hay detrás. Una de las cosas que alegaba esta directora
para expulsar a esta niña de la escuela, que era la decisión más drástica, pero era la que más simpatizantes tenía, era que no la soportaba. Esas palabras literales, no la soporto. Mi respuesta hacia ella en privado, por supuesto, fue: ¿por qué no aprovechas esta situación? Obviamente porque había esa confianza para hacerlo, ¿no? Y porque se me estaba solicitando también, por algo estaba yo allí presente. ¿Por qué no aprovechas esta situación donde no soportas a esta niña para lidiar con tu propia herida? Tienes una gran oportunidad aquí para lidiar con tu propia herida. No voy a hablar mucho del desenlace de esta situación por razones de respetar privacidad, pero el hecho es que esto pasa todo el tiempo y pasa con nuestros hijos también. Vemos que en las familias donde hay 2, 3, 4 o más de un niño, siempre hay uno que es el que, o una que es quien nos mueve más las sombras. Y eso, ojo, que estemos criando un niño o más, no es ni más fácil ni más difícil. Toda la crianza y la educación es complicada, tiene sus momentos gratos, por supuesto, también, pero es difícil por lo que les acabo de decir, porque nos espeja, nos espeja. Todas nuestras relaciones nos espejan, pero las relaciones más profundas, más profundamente vinculativas, nos espejan a nivel más profundo. Y mientras más profundo es el espejo, por eso la pareja es tan complicado ese espejo también. Mientras más profundo, porque ahí también entran aspectos que no entran en las otras relaciones, como la sexualidad. Mientras más profunda es el espejo, la interacción con ese espejo, más profundas son las heridas que miramos. O sea, este niño o niña que nos saca de nuestro centro nos está mostrando nuestras heridas más profundas, nuestras castraciones más profundas. ¿A qué me refiero con castraciones? Cuando se nos suprime algo que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra identidad, porque supuestamente eso es malo. Entonces se nos suprime el hablar mucho, se nos suprime porque no debes hablar mucho, porque, bueno, yo en mis boletines yo los he mostrado y por ahí en estos días los quiero también escanear otra vez y a escribir algo sobre ello, porque en mis boletines escolares de primaria, que los tengo allí gracias a que mi madre los guardaba y yo soy canceriano, signo de agua, por lo tanto me gusta guardar cosas, se ponía muy frecuentemente que hablaba mucho y distraía en clase. Bueno, ese hablar mucho tiene mucho que ver con mis funciones, con mi aporte al mundo. Yo tenía un programa de radio donde hablaba 2 horas seguidas. Entonces, y por aquí no son 2 horas porque en Instagram sí mis tiempos los manejo distintos, pero en mi cualidad estaba siendo vista como un aspecto negativo de mí. Y estaba calificándose mal y se me estaba mandando a corregir. Entonces eso que uno va suprimiendo, obviamente en mi caso me he reconciliado con esos aspectos, eso no pasa de un día a otro, pero muchas veces pasamos toda nuestra vida reprimidos en muchas de nuestras cualidades más naturales y más aprestas a colaborar con la humanidad solamente porque se nos dijo que eso no estaba bien. Y así, ¿cuántas cosas no están dentro de nosotros almacenadas, como nuestro derecho a enojarnos, haciéndonos daño tremendo? Porque entonces se convierte en una especie de monstruo que sale solamente en ciertas situaciones o con ciertas personas, o se convierte en algo que cuando nos desinhibimos con el alcohol o con otras sustancias o en ciertas situaciones donde se nos, como decimos acá, se nos vuelan las casillas, sale todo aquello. Entonces vemos como alguien que lindo es, que educado es, pero no lo reconocí. O qué educado es, o qué lindo es para la calle, pero mira el demonio que es en su casa. O qué educado es para los demás, pero mira cómo se maltrata a sí mismo. O mira qué tranquilo es, mira qué persona tan buena y mira ese cáncer que se lo fulminó en 3 días, o en 3 meses, o en un año. El rencor suprimido. Eso no se deshace. Eso siempre está allí, siempre busca salida. Algo que plantea Alice Miller en todos sus tratados, pero especialmente en Por tu propio bien, psicoanalista, que para mí es un referente y debería ser para todos, en las escuelas, en las formaciones, incluso de medicina, debería estar incluido el estudio del trabajo de Alice Miller, en la escalera de la violencia. Cómo entonces esta violencia suprimida siempre busca salir, pero entonces sale en descendente hacia alguien más débil o más bajo en la escala jerárquica. Entonces por eso vemos al profesor o profesora maltratador con ciertos niños o con todos,
porque su violencia, lo que no puede expresar con sus padres o con su pareja, lo expresa hacia allí, los adultos con respecto a los niños. Miren, basta ver en las calles y en cualquier ciudad del planeta, cómo hay madres y padres que andan con sus hijos y cuando tienen que hablar con ellos es como si estuvieran hablando con un enemigo. Esto lo voy a dramatizar, no a modo de burla ni de, sino para que se identifiquen si lo ven. Están de repente con el niño acá o la niña, hablando con alguien, sí, porque sí, mi amor, sí, todo. Y de repente el niño, mamá, ya. Y después, literal, mi gato saltó, porque casi ladré. O van con el niño o niña, caminando, y el niño o niña dice algo, y están normal, y... Una cosa, mi gato vuelve a saltar. ¿Por qué? Porque ahí están proyectando ese enojo suprimido hacia ese espejo primero, que les muestra aquello que tienen dentro, y hacia ese ser más débil, por debajo en la escala jerárquica, y lo dejan salir. Y ojo, eso se explosiona así o implosiona. Las adicciones tienen mucho que ver con ello. Y ojo, aquí, porque también hay una mala interpretación del tema del concepto de adicción. Cuando hablamos de adicciones siempre se piensa inmediatamente en el cigarrillo, alcohol, drogas. Miren, se puede ser adicto a muchísimas cosas. Se puede ser adicto a los pensamientos destructivos. Se puede ser adicto a la crítica. Se puede ser adicto a las noticias desagradables. Se puede ser adicto a tener la razón. Se puede ser adicto a hablar mal de los demás. O hablar mal siempre de algo. Se puede ser adicto a la queja. Y detrás de toda adicción hay desamor. Toda adicción, positiva, constructiva o destructiva. Porque hay adicciones constructivas. Por ejemplo, si alguien se considera adicto a leer, a estudiar, eso también puede ser una adicción. Y puede tener un contexto patológico allí también, porque no es solamente, ojo, yo no estoy diciendo que sea malo hacerlo, menos yo que me declaro adicto a ello. Pero también el cómo lo hacemos, es importante mirarlo. Porque a veces detrás de esto hay un autoataque o vemos casos de personas que se han autodestruido a sí mismas en honor al descubrimiento, a la intelectualidad, a la creación, a la interpretación del mundo desde esa inteligencia tremenda que tienen. En el caso de Nietzsche, por solo no decir uno, detrás de allí también hay mucho desamor. Pero el aprendizaje, cuando viene desde lo sano, cuando viene desde el querer saber porque me quiero conocer, cuando viene desde el querer saber porque esto se lo puedo aportar a los demás, cuando viene al querer saber porque esto me va a ayudar a mejorar en algo, me va a ayudar a ser más efectivo, bueno, pero detrás de las adicciones destructivas y también de las constructivas hay siempre desamor. Solo que lo que diferencia en una y otra es la manera en que se está atendiendo. Si yo ese desamor lo estoy compensando, lo estoy atendiendo con cosas que me nutren, entonces estoy sanando. Entonces el hecho de que yo me cuide es una manera de atender mi desamor, pero desde lo constructivo. Entonces me estoy nutriendo en esa herida. Pero el hecho de que yo me atiborre de cualquier sustancia, incluido el café, que es una de mis, claro, adicto al café. Aquí no vemos santos, aquí no hablamos de santidad ni de perfección ni de verdades. Aquí nadie tiene la verdad. Su servidor menos que nadie. Pero detrás de esto, de manera compulsiva, hay mucho desamor. Cuando yo exagero en esto, me estoy agrediendo a mí mismo. Por mucho que lo quiera romantizar. Entonces, el cómo lo atienda dice mucho el cómo me estoy relacionando con ese desamor. Entonces, ¿qué es lo importante de esto de criar y educar desde el amor? Que nos permite
sanar a través de esa atención. Por ejemplo, si a esta impaciencia que mi niño, hijo, hija, alumno me genera, empiezo a preguntarle qué es lo que me está diciendo, mostrando de mí, eso me permite conocerme, atender esa herida y sanarla. Esta maestra de la que les hablé sanó mucho en esta experiencia. Esta directora de la que les conté, también haya atendido como haya atendido la situación, que es algo que sí, ese caso sí prefiero mantenerlo por circunstancias, razones profesionales, más en anonimato y dar menos detalles de él, por lo menos por acá. También, o sea, no, yo recuerdo con mucho cariño a una vez también que fui a dictar un taller en una escuela justamente sobre consecuencias de maltrato infantil. Y de entrada una de las profesoras, cuando empezamos con la primera presentación, o sea, una lámina que era un título, dijo, no, ya esto sé por dónde va, esto conmigo no va. Obviamente estaba allí porque prácticamente la escuela le exigía que estuviera allí. Pero me aclaró, ¿no? Como diciéndome, a mí no me venga a convencer. Esto no va conmigo porque yo soy de la letra entra por sangre. La letra entra con sangre. Esa es mi escuela. Le dije, no hay problema. Yo no te estoy buscando convencer ni a ti ni a nadie. De hecho, tienes libertad de salir si lo deseas. No estamos aquí calificando asistencia. Más, justamente por eso que sientes, yo te invitaría a que te quedaras a ver qué tal te sientes. Bueno, adivinen, a la hora de empezar el taller, adivinen cuál de todos los educadores que estaba allí, de todos los presentes, estaba llorando. ¿Y por qué lo digo? ¿Por burla o por decir que mira, que bien hecho? No, porque estaba sanando. Entonces estaba relatando su propia historia y de sus hijos, algo que era privado allí en ese grupo, relatándolo y expresando ella misma la conciencia que había hecho en ese momento, una hora de haber empezado el taller, de cuán relacionado estaba todo este discurso que ella se tenía a sí misma con lo que estaba pasando en su situación familiar. Estaba sanando y estábamos sanando todos. Entonces eso es una de las cosas que nos permite crecer, redescubrir, morir y renacer. Cuando decidimos criar y o educar desde una visión distinta a la que vivimos, una parte de nosotros muere. Eso no quiere decir que dejemos de ser ella, pero muere, pierde poder y otra renace. No somos los mismos. Fíjense lo que pasa en la abuelitud. Los abuelos y abuelas, generalmente quieren pasar por encima de sus propios hijos para consentir a sus nietos. Entonces vemos un conflicto muy presente en las interacciones familiares acá, que yo las veo todo el tiempo en la consulta, porque recuerden que te atiendo familias, es que estos abuelos no se dan cuenta de que esto que están haciendo, aparte de que están muchas veces pasando por encima y desautorizando a sus hijos, están ignorando el dolor que sus hijos tienen, pues entonces quieren ser con los nietos lo más cariñoso del mundo, pero a sus hijos nunca le pidieron disculpas por lo que hicieron. Que lo hicieron desde la ignorancia, desde la no conciencia, desde el pensar que en ese momento que eso era lo mejor, pero que generó consecuencias. Entonces, aparte, paso por encima de mis hijos para que mis nietos me quieran, e invalidando a estos hijos míos, que son los padres de estos niños, se más herida. Y esto crea unos conflictos tremendos. A veces estos hijos de estos abuelos se terminan de anular y aceptan sumisos esa situación, y es una cosa muy destructiva para ellos, que les genera consecuencias con sus propios hijos. A veces se ponen a la defensiva y entonces se genera aquí una batalla campal que tampoco lleva a ningún lugar. A veces sí es el inicio de algo, porque la confrontación muchas veces es el primer paso para el sanar, para el tomar conciencia sobre algo. No siempre todo pasa por la puerta del amor, todo pasa por la puerta del amor, pero de entrada muchas veces hay que pasar por la puerta de la confrontación. Por eso el adicto no empieza a sanar hasta que no toca fondo. La confrontación es uno de los procesos alquímicos necesarios para cualquier transformación. El hecho es que no nos quedemos en la confrontación. Si yo en una situación me quedo en la confrontación, por ejemplo, cuando un hijo o hija culpa de todo a sus padres, eso no me lleva a ningún lugar, no me permite crecer. Eso no quiere decir que yo tenga que entonces anularme en cuanto a reconocer que mis padres tienen cierta responsabilidad sobre algo. No,
el reconocer eso y el confrontar eso también es sano. Pero la confrontación que lleva a otro proceso. Por ejemplo, la confrontación puede llevar a la negociación que nos permita establecer acuerdos sanos para todos y de allí mejorar la relación. O la confrontación puede llegar al establecer límites, incluso al establecer distancias, interrupciones en la interacción con las personas, lo que si lo manejamos de manera madura y consciente, nos va a permitir revisar y atender lo que tenemos que atender para después en ese retomar la comunicación, resolver. Y si no se retoma la comunicación, igualmente resolverlo en mí para que allí esté en paz. Entonces, si el otro no quiere ceder, porque lo que está fuera de mi control debe estar allí, fuera de mi control. Lo que está fuera de mi control, yo no puedo pretender controlarlo. Y eso implica todo en la vida. Cualquier proceso de la vida, tenemos que saber qué está bajo nuestro control y qué no. Las decisiones colectivas, las decisiones nacionales, las decisiones mundiales, eso no está bajo nuestro control, salvo que seamos un líder mundial. Y sin embargo, tampoco está bajo su control absoluto. Las decisiones incluso de nuestras familias, en los conflictos, no está bajo nuestro control, pero nuestra reacción a ellas sí. La manera en que decidamos manejarlo, sí. La manera en que decidamos atender nuestras emociones, validar nuestras emociones y atendernos y escucharnos a nosotros, sí está bajo nuestro control. Las decisiones que tomemos o no, sí está bajo nuestro control. Y allí. Entonces, criar y educar con respeto y amor nos abre una gran puerta a nivel personal, a nivel familiar y a nivel grupal, colectivo y como humanidad, para redescubrirnos y replantearnos la vida desde una visión mucho más amorosa, más acorde con la empatía que es una cualidad innata en los seres humanos, si no observen a los niños y niñas, y con el respeto partiendo de el autorrespeto. No hay atajos y tampoco hay un camino. Siempre el espejo que veamos reflejado en los demás, especialmente en los seres con los que tenemos vínculos fuertes, es el que nos va mostrando nuestro camino, y ese camino también se puede ir modificando. No hay un camino sagrado, y el camino también nos va diciendo hasta cuándo por allí. Pero para eso hay que estar conectado consigo, y si no miramos lo que lo externo nos dice de nosotros, estamos siempre desconectados, que es el deber ser. Para profundizar en crianza respetuosa tenemos una formación que, por cierto, arranca en enero, la primera corte del próximo año, que es la de consultores de crianza respetuosa. Si quieren información sobre ello, bueno, por aquí pregunten, o al correo, el mío, elvizcanino@gmail.com, o al de la escuela, crianza internacional online @gmail.com. Creo que el Vizcanino está más sencillo. O a mi WhatsApp, más 58 si están fuera de Venezuela, 424-206-7770. Gustoso, por allí les orientamos. Gracias, feliz día. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Que estén bien.